Hola amigos oyentes, bienvenidos al canal Lecturas de Poder, Escuchar, Oír, Ver. Continuamos con la lectura del libro Relatos de Belcebú a su nieto. Capítulo 32. El hipnotismo. Así pues, siguió Belcebú, durante mi sexta y última estancia en la superficie del planeta Tierra, decidí permanecer allí durante un periodo más largo y llegar a ser uno de sus médicos profesionales. Por ello me hice médico, pero no como la mayoría de ellos, sino que escogí la especialidad que ellos llaman médico hipnotizador. Quise ser médico profesional, primero, porque en estos últimos siglos, ellos son los únicos que tienen acceso a todas las clases o castas de que te he hablado. Y por otra parte, porque como inspiran confianza y gozan de gran autoridad, predisponen a los seres ordinarios a la sinceridad, lo cual les permite penetrar en su mundo interior, como dicen ellos. Escogí además esa profesión porque me ofrecía la posibilidad no solo de lograr mis fines, sino también de brindar alivio médico a algunos de aquellos desafortunados. Verdaderamente, querido nieto, la necesidad de tales médicos en los últimos tiempos es cada vez mayor, y ello ocurre en todos los continentes y entre todos los seres, a cualquier clase a que pertenezcan. Debo decirte que yo tenía ya bastante experiencia en esa especialidad, habiendo tenido que recurrir más de una vez a los procedimientos empleados allí por ese tipo de médicos, en la época en que yo trataba de dilucidar ciertas sutilezas del psiquismo de tus favoritos. En otros tiempos, tus favoritos, al igual que los demás seres tricerebrados de todo el universo, no tenían la particular propiedad psíquicas que permite ponerlos en lo que se llama estado hipnótico. Esta propiedad la han adquirido como resultado de ciertas combinaciones que se efectúan en su psiquis debido a la desarmonía del funcionamiento de su presencia común. Esta extraña propiedad psíquica surgió poco después del desastre de la Atlántida y se fijó definitivamente en la presencia de cada uno de ellos a partir del momento en que su zoostar, es decir, el funcionamiento de su consciente eseral, se dividió para formar poco a poco dos conscientes distintos que no tienen nada en común entre sí y que ellos llamaron al primero simplemente el consciente y al segundo, cuando finalmente se dieron cuenta de él, lo llamaron el subconsciente. Si te esfuerzas en captar bien y en transmutar en las correspondientes partes de tu presencia común todo lo que me dispongo a explicarte, podrás comprender casi la mitad de las razones por las cuales el psiquismo de tus favoritos, esos seres tricerebrados que pueblan el planeta Tierra, terminó por volverse un fenómeno tan singular. Dicha particularidad psíquica de caer en estado hipnótico es inherente, como acabo de decirte, solo a los seres tricerebrados de tu planeta. Así que puede decirse que si ellos no existieran, en ninguna otra parte de nuestro gran universo habría ni siquiera
la idea esencial de lo que es el hipnotismo. Antes de explicarte más todo esto, conviene subrayar que durante los últimos 20 siglos, casi la totalidad del proceso de la existencia de vigilia ordinaria de la mayoría de los seres tricerebrados que te interesan, y sobre todo de los contemporáneos, ha transcurrido bajo la influencia de esa propiedad heredada. Sin embargo, ellos llaman, entre comillas, estado hipnótico solo al estado durante el cual el proceso debido a esa propiedad extraña se efectúa en ellos de manera acelerada, generando resultados concentrados. Los resultados incoherentes que en el proceso ordinario de su existencia acarrea esa propiedad recientemente fijada en ellos, no atraen su atención, o como ellos mismos dirían, no les saltan a la vista. Por una parte, porque debido a la falta de un normal perfeccionamiento de sí, no tienen ninguna amplitud de visión, y por otra parte, por ser seres cuyo surgimiento y existencia están sometidos al principio itoclanos, se les ha hecho propio olvidar con suma rapidez todo lo que perciben. Pero cuando los resultados de esa particularidad son obtenidos acelerada y concentradamente, toda manifestación incoherente en ellos, como en los demás, es entonces hasta tal punto real que se vuelve claramente evidente y por consecuencia inevitablemente perceptible incluso para su corta razón. Incluso si algunos observan por casualidad en sus propias manifestaciones y en las de los demás algo ilógico, por no conocer la ley del tipo, atribuyen eso a las particularidades del carácter de cada uno. Los primeros en comprobar esa propiedad anormal de su psiquis fueron los seres sabios de la ciudad de Gob, en el país de Maralplais, e incluso crearon con ese propósito una rama de su ciencia muy importante y muy detallada, que se propagó luego por todo el planeta con el nombre de Ciencia de las manifestaciones no responsables de la personalidad. Pero más tarde, apenas volvieron a comenzar sus, entre comillas, procesos regulares de destrucción recíproca, aquella sólida rama de su ciencia que todavía era relativamente normal, fue desatendida poco a poco, como todas sus buenas adquisiciones, y acabó también por desaparecer totalmente. Y solo muchos siglos después dio esa ciencia señales de renacimiento. Por desgracia, la mayor parte de los seres sabios de aquella época ya eran sabios de la nueva formación y maltrataron tanto ese renacimiento que el pobre, incluso antes de haber podido desarrollarse, cayó rápidamente en el cubo de la basura. Y ello sucedió de la siguiente manera. Un modesto ser sabio, llamado Mesmer, originario del llamado país austrohúngaro, que no se parecía en nada a sus contemporáneos, observó por casualidad en uno de sus experimentos la evidente dualidad del consciente de sus semejantes. Su descubrimiento le impresionó tanto que desde entonces se consagró totalmente a él. A fuerza de observar y estudiar, llegó casi a entender sus razones,
Pero cuando quiso intentar experimentos prácticos con el fin de aclarar ciertos detalles, se alzó contra él una particularidad propia de los seres sabios de la nueva formación. Esa particularidad de los seres sabios terrestres de nueva formación se llama, entre comillas, despedazar a muerte. Como dicho honrado ser sabio austrohúngaro había emprendido sus investigaciones experimentales de forma distinta a como estaban mecanizados a hacerlo todos los sabios de la nueva formación de la Tierra, él, como es costumbre allí, fue meticulosamente despedazado. Y esa operación de despedazamiento del pobre Mesmer fue tan bien organizada que desde hace casi 2 siglos los sabios de la Tierra la prosiguen por inercia de generación en generación. Por ejemplo, todos los libros que actualmente tratan de la cuestión del hipnotismo, y hay miles de ellos, comienzan siempre por decir de que ese Mesmer no era más que un canalla y un charlatán, pero que nuestros honrados y grandes sabios pronto lo descubrieron y le impidieron causar cualquier tipo de maldad. Y sin embargo, el honrado y modesto sabio de su planeta que ellos así critican es el único que habría regenerado, si no lo hubieran despedazado, la única ciencia que les sería necesaria y la única que podría haberles salvado tal vez de las consecuencias de las propiedades del órgano Kundabuffer. Es interesante notar que justo antes de dejar para siempre ese planeta, vi repetirse exactamente lo que había sucedido con Mesmer. Se trataba en esta ocasión de un honrado y modesto ser perteneciente a la Comunidad de Francia, que por sus trabajos asiduos y conscientes había hallado el medio de curar una terrible enfermedad que se había propagado durante los últimos tiempos por todo el planeta. Esa terrible enfermedad es allí denominada cáncer. Como ese francés había emprendido también él los experimentos prácticos de una manera no conforme con la costumbre usual, a fin de elucidar con todo detalle su descubrimiento, otros sabios contemporáneos manifestaron a su vez hacia él esa misma particularidad de despedazarlo a muerte. Ahora es posible que en tu presencia, querido nieto, comiencen a cristalizarse los datos capaces de suscitar, como en todos los casos de ese tipo, un impulso visceral de convicción inquebrantable respecto al hecho de que sólo por culpa de esos seres sabios de nueva formación en quienes se ha implantado definitivamente esa particularidad de despedazar siempre a un colega cuando éste se aparta de lo que ha sido fijado por circunstancias anormales de existencia esseral ordinaria establecidas allí, jamás se efectúa en la presencia de los seres tricerebrados de tu desafortunado planeta lo que se llama el Ankoano sagrado, con el cual contaba, entre otras cosas, el muy santo Asyata Sheimash. Supe por casualidad acerca de esa esperanza suya en el curso de mis investigaciones sobre la muy santa actividad de Asyata Sheimash. Quizás no sepas todavía, querido nieto, en qué consiste exactamente ese proceso cósmico del Ankoano sagrado. Se llama Ankoano sagrado
al proceso de perfeccionamiento de la razón objetiva que se efectúa por sí mismo en los seres tricerebrados por el mero transcurso del tiempo. Como norma, en todos los planetas de nuestro gran universo, poblados por seres tricerebrados, el perfeccionamiento de su razón objetiva se obtiene solo mediante un trabajo personal, consciente y a través de sufrimientos voluntarios. Ese Andkoano sagrado no puede efectuarse sino en los únicos planetas en los que, en general, las verdades cósmicas son todas conocidas por todos los seres. Y en esos planetas, todas las verdades cósmicas son conocidas de todos, porque en ellos, los seres que han llegado a conocer por sus esfuerzos conscientes ciertas verdades, las comparten con los demás, de manera que poco a poco todas las verdades cósmicas llegan a ser conocidas por todos los seres del planeta sin distinción alguna. Gracias a este proceso cósmico sagrado, intencionalmente realizado en los seres tricerebrados de esos planetas por nuestro todo previsor Padre Eterno Común, ha sido previsto que durante el desarrollo del proceso de la ley cósmica sagrada fundamental de Triamatsikano en la presencia de los seres tricerebrados, el exceso de la tercera santa fuerza obtenido, es decir, de la santa conciliación, cristalizaría en ellos los datos necesarios para generar ese algo que se denomina voluntad egoaitorasiana eseral. Entonces, querido nieto, la mencionada propiedad recientemente fijada en la presencia común de tus favoritos consiste en que el funcionamiento de su zoostat, o como ellos dirían, de su parte espiritual, entre comillas, cae bajo la dependencia de ese funcionamiento de su todo integral que se efectúa en ellos en su estado de pasividad absoluta, es decir, durante su sueño, entre comillas. Y durante ese sueño suyo, todo el funcionamiento de su cuerpo planetario permanece tal como se le ha hecho propio en el estado de vigilia. Para captar y comprender mejor los resultados que suscita esa asombrosa propiedad psíquica, debes conocer antes que nada dos hechos que tienen lugar en la presencia común de tus favoritos. Uno de esos hechos surge en su presencia común por la ley cósmica que existe con el nombre de ley de autoadaptabilidad de la naturaleza. El otro procede, una vez más, de las circunstancias anormales de existencia seral ordinaria que ellos mismos han establecido. Este es el primero. A partir del momento en que se constituyó en ellos, por culpa de su existencia anormal, un zoostat de dos sistemas, o sea, dos conscientes independientes, la gran naturaleza se adaptó a eso poco a poco. Así, en definitiva, a partir de cierta edad, se efectúan en ellos dos ritmos diferentes de inclias y nikshanas, o como dirían ellos mismos, dos tipos diferentes de circulación sanguínea. A partir de esa época, cada uno de esos incliasanikshanas de ritmo diferente, o cada una de esas, entre comillas, circulaciones sanguíneas, comienza a provocar en ellos el funcionamiento
de uno de sus dos conscientes y viceversa. El funcionamiento intenso de un consciente provoca en ellos el tipo de circulación sanguínea que le corresponde. La diferencia entre esos dos tipos independientes de circulación sanguínea en su presencia común es generada por lo que se llama la circulación tempo-davlakseriana, o según la expresión empleada por su, entre comillas, medicina contemporánea, a la diferencia de plenitud de los vasos sanguíneos. Es decir, que en las circunstancias de estado de vigilia, el centro de gravedad de la presión sanguínea en su presencia se encuentra en una parte del sistema general de los vasos sanguíneos, mientras que en las circunstancias del estado pasivo se halla en otra parte de esos vasos. Y el segundo hecho, procedente de las circunstancias anormales de existencia seral de tus favoritos, es que desde la aparición de sus descendientes se esfuerzan intencionalmente con todos sus medios por adaptarlos a las circunstancias anormales que les rodean y por fijar en sus localizaciones logik-nestarianas por todos los medios posibles el mayor número de impresiones procedentes exclusivamente de las percepciones artificiales debidas a los resultados de su existencia anormal, y a esta acción funesta sobre sus descendientes la llaman educación. El conjunto de todas esas percepciones artificiales se aísla entonces poco a poco en la presencia común de quienes ellos educan y adquiere su funcionamiento independiente, que no está ligado al funcionamiento de su cuerpo planetario, sino en la medida en que es indispensable para su manifestación automática. Y es ese conjunto de percepciones artificiales al que ellos, debido a su ingenuidad, toman por su verdadero consciente. En cuanto a los sagrados datos depositados en ellos por la gran naturaleza para el verdadero consciente eseral, que deberían también poseer desde el principio de su preparación para una existencia responsable, con las propiedades que les son inherentes y que generan los verdaderos impulsos eserales sagrados llamados fe, amor, esperanza y conciencia. Dichos datos, cada vez más aislados y dejados a su suerte, evolucionan independientemente de las intenciones de los seres responsables que les rodean, así como de las intenciones de sus portadores, que los toman por lo que ellos llaman el subconsciente. Debido a esa acción que ellos ejercen sobre sus descendientes, acción funesta desde el punto de vista objetivo, aunque, entre comillas, benéfica según su cándida comprensión subjetiva, todos los datos sagrados depositados en ellos por la gran naturaleza para constituir el verdadero consciente eseral, se aíslan desde el principio y permanecen durante toda su existencia en un estado casi primitivo, y todas las impresiones inevitablemente percibidas por los 6 skernaliciónicos eserales, o de acuerdo con su terminología, por los 6 órganos de los sentidos destinados en su presencia a la percepción específica de todo objeto exterior, y que ellos estiman, dicho sea de paso, que son solo 5, se localizan y, adquiriendo su funcionamiento independiente, toman poco a poco la preponderancia en su presencia común. Aunque esa localización, entre comillas,
de impresiones accidentalmente percibidas está en ellos y sienten su acción, no toma parte en ningún funcionamiento relativo a su cuerpo planetario, ni tampoco juega ningún papel en la adquisición de la razón objetiva en su presencia común. Todas esas impresiones intencional o accidentalmente percibidas a partir de las cuales se constituye esa localización y que no deberían haber servido en ellos sino como materiales para la lógica confrontativa del verdadero consciente seral que deberían poseer, produce hechos accidentales que en la actualidad les parecen a ellos, en su ingenuidad, simples reflejos de lo que consideran insignificante y llaman su, entre comillas, instinto animal. Debido a que tus favoritos, especialmente los contemporáneos, ignoran totalmente y ni sospechan siquiera la necesidad de aplicar su famosa educación a ese subconsciente de sus descendientes y procuran siempre que cada ser de la nueva generación no perciba sino impresiones de origen anormalmente artificial, cuando dichos seres llegan a la edad responsables, todos sus juicios eserales y todas las deducciones que sacan de ellos son, por consiguiente, simplemente subjetivos. Y esos juicios y deducciones no tienen ninguna relación ni con los verdaderos impulsos eserales que surgen en el individuo, ni con los fenómenos cósmicos generales que les es propio sentir a la razón de todo ser tricerebrado, mediante los cuales se establece una conexión entre todos los seres tricerebrados de nuestro gran universo para contribuir a la realización del funcionamiento cósmico general para el cual existe todo cuanto existe en el universo. A fin de lograr una comprensión más amplia de ese estado psíquico particular, tan nefasto para tus favoritos, debes saber que todavía en nuestros días vienen ellos al mundo con datos de todo tipo para la adquisición de una verdadera razón eseral, y que en sus presencias no existe, en el momento de su surgimiento, ninguno de los, entre comillas, crecimiento logisnestarianos, que más tarde servirían de base a la localización de su falso consciente y a su aislado funcionamiento. Solo más tarde, cuando comienzan a desarrollarse y se preparan para llegar a ser seres responsables, ya sea por sí mismos o bajo la dirección intencional de lo que se llaman sus padres, entre comillas, o sus maestros, es decir, de los seres responsables que tomaron sobre sí el deber de preparar a esos seres para una existencia responsable, comienzan a percibir y fijar solo las impresiones que constituirán más tarde los datos para los impulsos correspondientes a las circunstancias ambientales anormalmente establecidas. Y desde entonces, ese, entre comillas, consciente artificial se va formando gradualmente en ellos hasta finalmente acabar predominando en su presencia común. En cuanto a la totalidad de los datos espiritualizados, localizados en su presencia, con miras al verdadero consciente eseral, que ellos llaman el subconsciente, como no poseen ni adquieren ningún, entre comillas, crecimiento logisnestarianos que les permita la confrontación y la crítica,
y como no tienen desde el principio más que la posibilidad de suscitar los sagrados impulsos esenciales llamados fe, amor, esperanza y conciencia, creen siempre, aman siempre y esperan siempre con relación a todo lo nuevo que perciben. Y así, cuando, modificando el ritmo de su circulación sanguínea, se logra suspender temporalmente la acción de la localización de su falso consciente convertido en gobernante autocrático de su presencia común, lo que permite a los datos sagrados de su verdadero consciente fusionarse libremente durante su estado de vigilia con el conjunto del funcionamiento de su cuerpo planetario. Entonces, querido nieto, si se favorece de manera adecuada la cristalización de datos susceptibles de hacer surgir en esa localización una idea contraria en algo a lo que ya está en ellos y que de algún modo se ha vuelto fijo, y si se dirige la acción provocada por esa idea hacia una parte desarmonizada de su cuerpo planetario, es posible lograr un cambio acelerado. Continuará. Si les gustó este audio video, envíenme un comentario, pongan un like y reenvíenlo a sus amigos. Muchas gracias por escuchar.